Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente contigo compartiendo la palabra de Dios, estudiándola, meditándola, poniendo todos nuestros sentidos, nuestro corazón y todo para que Dios hable a nuestros corazones. Y la verdad es lo mejor que podemos hacer, invertir nuestro tiempo y nuestros esfuerzos por estudiar la palabra y que sea Dios quien nos revele a nuestro corazón lo que quiere hablar. Y bueno, antes no lo había hecho, pero quiero que oremos juntas, quiero que realmente pongamos este tiempo y que ahí en el tiempo que tú estés viendo esto, tú puedas también orar y pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que sea Él quien nos muestre estas verdades, porque de nada nos serviría llenarnos de conocimiento si realmente no tenemos la revelación por parte de Dios para entender su palabra y disponer nuestros corazones para escuchar lo que Él quiere hablarnos. Entonces, te pido me acompañes en esta oración. Y bueno, Señor, estamos aquí nuevamente delante de ti, queriendo aprender, queriendo conocerte y que queremos pedirte que de verdad seas tú quien nos guíe en el estudio de tu palabra, en este libro que seguramente tú tienes tanto que hablarnos, tanto que decirnos, tanto que mostrarnos y a veces también, Señor, claro, tanto que corregirnos, Padre. Pero ponemos este tiempo delante de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y podamos entender, Señor, podamos tener discernimiento en estos tiempos que estamos viviendo y en lo que tú quieres para nosotros, para cada uno de nosotros y para tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos en nuestro tercer martes estudiando el libro de Habacuc y el martes pasado vimos apenas los 4 primeros versos y ¿qué es lo que vimos? Pues vimos un Habacuc que estaba perplejo, que estaba de alguna manera confundido, preguntaba a Dios que dónde estaba él, que veía mucha injusticia, mucha violencia, mucha maldad. Y él pensaba que Dios no intervenía, que no hacía nada, que no venía a poner disciplina en su pueblo. Esto es lo que a él realmente le preocupaba, era su inquietud, era su desesperación en ese momento, ¿no? Saber o no poder entender por qué Dios no hacía nada, por qué el pueblo de Dios estaba viviendo de esa manera. Y Habacuc pues extiende estas preguntas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a salvar? ¿Por qué no me escuchas? Y bueno, aquí a continuación vamos a ver que Dios le contesta a Habacuc. Pero antes de entrar a continuar con el verso 5, yo quiero comentarte que el libro de Habacuc realmente no nos dice por qué era que el pueblo de Judá, el reino del sur, ya estaba en esta condición tan crítica de tanta maldad y tanta injusticia y todo lo que se estaba viviendo ahí, sino que directamente el libro nos introduce a que ya estaban en esa situación y realmente no nos dice, ¿no? ¿Por qué? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué es que estaban ya en esa situación? Y bueno, te había comentado de alguna manera en el primer martes, el primer estudio de este libro, para ubicarnos poquito en el tiempo, que llegó un tiempo en que el reino de Dios, que había sido un solo pueblo, se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y en un tiempo de la historia, el reino del norte fue invadido por Asiria, por los asirios, y fue llevado al exilio a diferentes partes de Asiria, ¿no? Y de otros lugares. Y entonces transcurre el tiempo y vemos que Jeremías
empieza también a hablar al pueblo de Judá en el mismo tiempo que Habacuc. Y entonces, Jeremías, si tú lees el libro de Jeremías, realmente Jeremías siempre estaba haciendo alusión, te había comentado también, a que vieran lo que había pasado con el reino del norte, con el reino de Israel, y que prestaran atención, que no cayeran en la misma situación que él. Y esa era la exhortación de Jeremías para el reino del sur, para el pueblo de Judá. Y digo, yo pensando y meditando por qué era, porque también te había dicho que el pueblo, digo, el hombre en sí, el ser humano, siempre vamos a tender al mal, siempre vamos a tender a la desobediencia, pero algo en particular debió de haber estado pasando para que llegaran a esos extremos. Y yo leyendo el libro de Jeremías, porque te digo que es contemporáneo de Habacuc, vivieron de alguna manera en los mismos tiempos, y leyendo el libro de Jeremías he podido observar que a través de él hay mucha, se habla mucho de los falsos profetas que existían en ese tiempo. Hay juicios de Dios muy severos para aquellos hombres que decían hablar de parte de Dios. De hecho, se menciona tú puedes leerlo, es un libro grande, es un libro extenso, pero en los capítulos 5, en el 7, en el 8, en el 14, en el 23 y en el 29, se habla acerca de estos falsos profetas. Pero del capítulo que yo te quiero hablar y quiero que hoy nos concentremos es en el capítulo 23, de Jeremías, donde Dios lanza a través de Jeremías, por supuesto, un juicio muy severo para los falsos profetas, para aquellas personas que estaban hablando, diciendo que hablaban de parte de Dios. Y quiero comentarte algunas cosas porque te digo que yo pensaba, ¿no? ¿Por qué estaban ya en esa situación? Y veo que era algo recurrente en este libro de Jeremías, y veo que esa era la situación por la que el pueblo estaba en esos extremos. Y va a haber 2, 3 cosas que te voy a hacer ver y comentar para que veas que fue de esa manera. De hecho, el capítulo 23 empieza también con una exhortación también para los pastores, para aquellos pastores que dice que no habían cuidado bien a las ovejas que eran de Dios. Y dice en el verso 1 de ahí del capítulo 23, nada más para comentarte, dice: ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Y continúa haciendo una exhortación para aquellos pastores que dice que se preocupaban solamente por ellos y que no habían cuidado de las ovejas. Y después en los siguientes versos hace una referencia a Jesucristo, pero a partir del verso 9 hasta el verso 40 de ahí del capítulo 23, Dios lanza a través de Jeremías un juicio muy severo para estas personas que decían hablar de parte de Dios. Y quiero que lo leamos, y quiero que observes tú varias cosas que quiero hacerte notar. De hecho, en el verso 9 dice, de hecho empieza con el título Juicio a los falsos profetas. Y en el verso 9 dice: mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas, y me tiemblan los huesos. Me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Jeremías estaba realmente impactado por las palabras que Dios había pronunciado contra estos hombres. Y podemos ver que en el verso 10, 11 y 12 dice que estas personas eran personas malvadas y que abusaban del poder que ellos tenían. Dice que eran hombres que no tenían a Dios y que Dios iba a enviar desastre para ellos en el tiempo señalado para su castigo.
Y quiero continuar leyéndote porque quiero que veamos cómo si el pueblo de Judá estaba en esa situación por estos falsos profetas. En el verso 14 dice, de hecho el 13, si leemos el 13, dice, vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores, cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. El verso 13 se está refiriendo a aquellos profetas que hablaron al pueblo de Israel, a ese pueblo al reino del norte que había quedado anteriormente ya invadido por los asirios. Pero aquí está diciendo que estos profetas que estaban hablando al pueblo, a Jerusalén, al reino de Judá, eran aún peores. De hecho, los compara con la gente de Sodoma y de Gomorra. O sea, realmente Dios estaba verdaderamente enojado con estas personas. Y en el verso 15 dice, por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas. Los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Y quiero que observes lo que dice en la segunda parte. Pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de maldad. Aquí podemos confirmar que realmente el pueblo de Judá, el reino de Judá, estaba en esa situación por estos hombres que estaban diciendo que hablaban de parte de Dios. Aquí dice que es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de maldad. ¿Pero por qué? Porque, de hecho, vamos a continuar y vamos a leer el verso 16, el verso 17. El verso 16 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. Aquí sí es directamente las palabras de Dios, sí son para su pueblo. Y dice, no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz, y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo. Dios estaba diciéndoles, no los escuchen porque los están llenando de vanas esperanzas, diciéndoles que no les va a pasar nada malo y no que Dios les estuviera diciendo, sí les va a pasar algo malo, sino a lo que se está refiriendo aquí es que ellos, a las personas que estaban siguiendo sus propios deseos y se estaban yendo por el camino del mal, estos falsos profetas les estaban diciendo, no te preocupes, no te va a pasar nada, todo va a estar bien. Y los alentaban a seguir por ese camino equivocado. Ese era el problema que estaba sucediendo en ese entonces. Es lo que los falsos profetas estaban hablando. Y en el verso 18 dice, lógicamente son preguntas retóricas porque dice, ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Dios lo que le estaba diciendo a su pueblo es, estos hombres no han estado en mi presencia, no me han buscado. Si realmente estuvieran buscándome y estuvieran en mi presencia, les estuvieran diciendo que se apartaran de sus malos caminos, que les dijeran y los exhortaran a dejar aquello que estaban haciendo, a desviarse de la manera que lo estaban haciendo. En el verso 19 y 20 dice que Dios está muy enojado con esos falsos profetas. Y en el verso 21, te lo leo, el verso 21 y 22, dice, yo no envié a estos profetas, sin embargo,
van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Realmente cuando uno estudia la palabra de Dios, por supuesto que puedes ver el amor infinito que hay en toda la escritura. Es un amor, como te he comentado, un amor que quizá no podamos entender, no podamos comprender, un amor tan perfecto, pero debido a ese amor, a través de la escritura vemos a un Dios que siempre nos está exhortando, que siempre nos está diciendo que tenemos que volver al camino, que tenemos que estar cerca de Él para no caer en situaciones que nos pongan en una situación delicada, que nos pongan en peligro también. Y aquí es lo que vemos que Dios está diciendo acerca de estas personas, que estas personas lo que menos hacían en ese tiempo era decirle a aquellos que estaban desviándose que regresaran, sino al contrario, los alentaban a que siguieran y les daban esperanzas vanas de que no iba a pasar nada, que todo iba a estar bien. Y en el verso, es que hay tanto que quisiera compartirte, en el verso 25 al 27, escucha lo que dice. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche, y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Dios les está haciendo ver que lo que estos falsos profetas querían hacer era que se olvidaran de Él, que buscaran solamente escuchar que todo iba a estar bien, que no iba a pasar nada malo, que ellos podían seguir satisfaciendo sus deseos aunque fueran contrarios a la voluntad de Dios, y que entonces ellos, al querer buscar solamente ese tipo de palabras, se iban a olvidar de Dios. Porque te digo, cuando nosotros estudiamos y nos acercamos a Dios, tenemos que encontrar un equilibrio. No nos podemos cargar hacia ninguno de los dos lados. Tenemos que entender su amor, pero también tenemos que entender que en su amor Él nos quiere tener cerca para que nosotros estemos fuertes, para que nosotros no nos pongamos en situaciones de peligro. Y quiero seguir leyendo, que leamos. Y en el verso 30, dice, por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy en contra de estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Y quiero que veamos nada más en el verso 36. Dice, ya dejen de usar esta frase, una profecía del Señor. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas, tergiversando las palabras de nuestro Dios, el Dios viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. La palabra de Dios siempre nos habla muy claramente cuando nosotros tenemos el corazón dispuesto. Cuando nosotros verdaderamente nos acercamos a Él y queremos obtener respuestas y queremos venir y preguntarle, Señor, ¿es que está incorrecto esto? ¿Es que voy por el camino correcto? Es que Dios siempre nos va a hablar y mostrar si estamos equivocados. Y aquí lo que vemos es que estas personas
decían hablar de parte de Dios, decían que tenían una profecía del Señor, pero dice, pero son sus propias ideas porque ellos tergiversaban la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué te quiero decir con todo esto? Es que creo que hoy en día estamos viviendo mucho de lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Creo que también, si lo notaste y lo viste, porque me encantaría que pudieras tú leerlo con tiempo y meditar en cada uno de los versos de este capítulo, porque en el verso 17 quiero volvértelo a leer y que prestemos atención porque dice, siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Pero ¿a quién es a los que estos falsos profetas les decían las cosas? A aquellos que despreciaban la palabra de Dios. Tristemente, hoy en día vemos mucho de esto en el sentido que las personas desprecian la palabra de Dios, desprecian estudiarla, entenderla, meditarla, porque son confrontados a través de ella y lo que prefieren es ir solamente a que les den palabra de Dios, a que les digan qué es lo que va a pasar en su tiempo futuro, a que les digan que todo va a estar bien, que van a hacer esto, que van a hacer aquello, pero desprecian la palabra de Dios, aquella palabra que realmente nos puede transformar, que realmente nos puede llevar por el camino correcto y fortalecernos y darnos las fuerzas que vamos a necesitar para vivir en el día a día. Y bueno, quiero que leamos el verso 5 para entender un poquito más por qué te estoy diciendo todo esto y por qué te llevé al libro de Jeremías. Primero era porque yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué estaban en esta situación? Y podemos ver que realmente estaban en esta situación a raíz de todo esto que estaban hablando estas personas y que estaban haciendo que el pueblo de Dios se desviara. Y te leo el verso 5 de ahí de Habacuc 1, y es la respuesta del Señor, la respuesta que el Señor, que Dios le va a empezar a dar a Habacuc, y le dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Y bueno, quiero leerte este verso 5, de hecho la primera parte nada más, en la versión griega, para entender un poquito más acerca de esto. Dice, la versión griega dice así, miren ustedes burlones, miren y asómbrense y mueran. Y sinceramente cuando yo leí este verso, no podía yo entender bien a quién Dios estaba refiriéndose o a quién Dios estaba hablando. Le está contestando a Habacuc, pero de alguna manera estaba diciendo, él estaba hablando a alguien y podemos deducir lógicamente que no era Habacuc a quien le estaba contestando directamente. Al contestarle a Habacuc y referirse a estas personas, pero son fuertes estas palabras que Dios dice, miren ustedes burlones, miren, asómbrense y mueran. Entonces podemos deducir que Dios a quien se estaba refiriendo era a estas personas que decían, no importa que ustedes vayan por el camino del mal, no importa, todo va a estar bien, pueden seguir haciendo lo que quieran y no va a pasar nada. Y Dios, como vimos ahí en Jeremías, Dios les estaba diciendo, o sea, ustedes están hablando, diciendo que hablan de parte de mí cuando no es verdad, cuando no están haciendo que mi pueblo regrese al camino, cuando están hablando, llenándolos de falsas esperanzas. Entonces Dios extiende estas palabras hacia esas personas. Y son, como te comento, son palabras muy fuertes de parte de Dios, porque realmente nosotros como hijos de Dios, podemos equivocarnos,
podemos caer en pecado, pero lo que nunca vamos a poder hacer es burlarnos de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús, hablando acerca de engañar, Jesús habla muchas veces o varias veces haciéndonos ver, diciendo que nadie los engañe, no dejen que los engañen. Y ahí en Gálatas, Pablo, hablando a esta iglesia, él también refiere aquí unas palabras en Gálatas 6, en el verso 7, y dice así: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Bueno, como vemos en el verso 5, Dios realmente habla de manera muy severa para estas personas que dicen hablar de parte de Dios. Y como te digo, nosotros como hijos de Dios nos podremos equivocar, podremos fallar, podremos caer a lo mejor en pecado, pero nunca nos vamos a poder burlar de Dios. Y yo quiero pedirte que tú te introduzcas en la palabra de Dios, que de verdad no desprecies el que nosotros hoy en día podamos tener libremente una Biblia y poderla leer, poder estudiar la palabra y permitirnos que Dios nos hable. Y yo sé, porque en Santiago 3, verso 1, dice que aquellos que enseñan la palabra, que aquellos que compartimos y que enseñamos la palabra, vamos a ser juzgados más severamente. ¿Por qué? Pues porque la estudiamos y Dios primeramente nos habla a nosotros para poder después compartir con las demás personas. Pero cada uno de nosotros tiene mucha responsabilidad de saber si lo que se está diciendo es correcto o es incorrecto. La semana que entra vamos a continuar con este verso 5, porque realmente queda mucho todavía por decir acerca de este verso. Pero yo te animo de verdad a que no desprecies la palabra de Dios, que realmente tú obtengas a través de ella el discernimiento que necesitamos para saber cuándo se está diciendo algo incorrecto o algo correcto. Que nosotros podamos discernir, que podamos separar aquellas cosas que están incorrectas, porque Dios nos va a pedir cuentas. Dice que de toda palabra ociosa que hayamos dicho también nos va a pedir cuentas. Y nosotros tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios, pensar como Dios piensa, llenarnos de su palabra para que no caigamos en el error. La única forma de nosotros saber cuando algo es una mentira es conociendo la verdad. Entonces te animo, de verdad te animo con todo mi corazón, para los que ya me conocen, que te des a la tarea de leer la Escritura y de cada vez que tú te expongas a ella, pedirle a Dios con todo tu corazón que Él te muestre y que Él te revele. Y aunque no podemos saber todas las cosas, Dios en su tiempo nos va a ir mostrando cuál es su perfecta voluntad para nuestras vidas. Te dejo para que tú a través de estos días puedas, leer otra vez el capítulo 23 de Jeremías y puedas estudiar verso a verso cada cosa incorrecta que estas personas hacían y que tú puedas discernir entonces si hoy en día
tú has buscado que escuchar esto o has visto y tú puedas discernir y saber en dónde tienes que ubicar tu mirada, que es en la palabra y en Jesucristo únicamente. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que entra. Bendiciones.